Sesión en Casa de las Américas, Coloquio Internacional Patria, en ocasión de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Concluyó Ballet Nacional de Cuba gira por el oriente del país. Este fin de semana se presenta en La Habana. Y realizan graduación de la Escuela Nacional de Clowns en la ciudad de Las Tunas. Saludos desde La Habana, abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana con una felicitación a todos los trabajadores de los medios de comunicación por el Día de la Prensa Cubana que se celebra cada 14 de marzo, en ocasión del aniversario de la fundación del periódico Patria. Y precisamente Patria se titula el coloquio que desde esta mañana celebra Casa de las Américas, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba y la publicación Resumen Latinoamericano. Con escenario principal en la Sala Che Guevara, la sesión de esta mañana contó con la presencia de Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico. Participan decenas de periodistas, expertos de comunicación política e influencers de izquierda latinoamericanos procedentes de casi una decena de países. Las sesiones, que se extenderán hasta mañana, se transmiten por las redes sociales de la Casa de las Américas, la Unión de Periodistas de Cuba y de varias instituciones culturales. En el coloquio se debate sobre temas acuciantes del panorama de los medios de comunicación en el continente, entre ellos las alternativas de los medios no hegemónicos, las estrategias comunicacionales de la izquierda y la guerra de símbolos que enfrentan los pueblos del continente. La cita conmemora los 130 años del emblemático periódico de Martí, con la convicción de hacer cada vez un periodismo más comprometido con la verdad y la justicia. Y el ejercicio de la prensa del periodismo cubano debe ser asumido como una apuesta decididamente cultural y está sustentado en una larga tradición. Le comparto ahora algunos hitos de una historia que se sigue escribiendo cada día. Tiene apenas 4 páginas y dimensiones bastante pequeñas si lo comparamos con los periódicos más tradicionales. Tiene 22 centímetros por 15 centímetros y medio y es un original del primer número del papel periódico de La Habana, una publicación histórica en el desarrollo de la prensa en Cuba. Es el primer periódico que circuló oficialmente en Cuba y su primer número se publicó el 24 de octubre de 1790. El archivo conserva en perfecto estado este documento. O sea, hay que decirlo que estos primeros periódicos tienen información muy básica, generalmente es información comercial, el movimiento en el puerto de los barcos que llegan, ese tipo de información que va, se va progresivamente incorporando otros temas como costumbrismo, temas literarios, temas ya políticos propiamente, pero en estos primeros periódicos prima sobre todo la cuestión comercial. Aunque no fue el primer periódico que existió en la isla, sí fue el primero en circular oficialmente y el de mayor impacto social en la época. Algunos historiadores aseveran que hubo uno antes llamado El Pensador, de 1764, pero del cual no existen pruebas documentales. Otro diario, como la Gaceta de La Habana, cuyos ejemplares sí se conservan, salió entre 1782 y 1783, pero su alcance en el tiempo fue limitado. El papel periódico de La Habana publicó inicialmente artículos costumbristas firmados de manera anónima, pero tras los cuales estaban algunos de los más prominentes intelectuales de la época, entre ellos Manuel de Sequeira y Arango. Su primer número fue un texto tipo prospecto cuyas líneas explicaban la importancia social de un papel periódico, su misión y objetivos. Trataría temas de economía, agricultura, comercio, ciencia, literatura y arte. Pero la colección de periódicos del archivo de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana conserva otros muy diferentes, como este, por ejemplo, escrito a mano a finales de 1870 por los cubanos emigrados en España. Se llama El Deportado. O sea, es un documento que hacen los cubanos que están deportados en Chafarina, ¿no? por su vínculo con el movimiento independentista o por cuestiones políticas, y ellos hacen su periódico, y es un periódico hecho a mano. O sea, es muy raro, y además que tiene la belleza esa de rudimentaria, ¿no? Y
y sobre todo porque muestra y evidencia esa voluntad que tiene el cubano por seguir difundiendo lo que pasa en Cuba, por reforzar y hacer patente su nacionalidad. Y como uno de los diarios más valiosos del archivo, aquí están varios números de Patria, periódico fundado por José Martí, el 14 de marzo de 1892 en Nueva York. Una publicación trascendental para el periodismo cubano, y tal es así que el Día de la Prensa Cubana se celebra cada 14 de marzo en honor a este periódico y al apóstol cubano. Fueron 522 números, el último de ellos salió el 31 de diciembre de 1898. Solía salir cada sábado y tenía 4 páginas. Su primer número publicó la reproducción de las bases del Partido Revolucionario Cubano. En él, Martí habla del rol de la prensa en la lucha por la independencia y la libertad. Y hubo varios números de gran trascendencia, pero uno de ellos fue el ejemplar del 17 de junio de 1895, donde se anunció la muerte de Martí, y el siguiente, el correspondiente al 25 de junio, le fue dedicado al ilustre periodista, escritor, poeta, político y pensador cubano. Tras la muerte de Martí, el periódico fue dirigido por Enrique José Barona, posteriormente por Eduardo Llero y finalmente por Tomás Estrada Palma. Y precisamente de esta etapa son los ejemplares que se conservan en el archivo. Son los publicados entre 1896 y 1898. Está de más decir el papel que jugó Patria en la prensa, sobre todo siempre se habla mucho del tema de su papel en la preparación de la guerra, en aunar voluntades, en difundir las ideas de Martí, de unidad, las ideas de patria para todos con todos y para el bien de todos. Nos va a dar ese proceso de preparación de la guerra, ese proceso a través de la fundación del mismo Partido Revolucionario Cubano, pero luego sigue cumpliendo un rol importante, mantiene vivo el ideal de la independencia en las emigraciones, da información. Periódicos, testimonios de una época y la base del periodismo cubano actual. Publicaciones sobre las que siempre hay que volver la mirada para comprender nuestra historia, lo que somos y sobre todo el rol que debe jugar la prensa en cualquier época. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a hacer una pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales estaremos hablando de artes escénicas. Sandunga, para que sientas y vivas al ritmo de Cuba, primera plataforma online de producción nacional orientada a la comercialización de música cubana y servicios afines. Todos los géneros musicales y tus artistas preferidos disponibles en versión web y APK. Desde cualquier parte de la isla, escucha tus temas, descárgalos y crea listas personalizadas con lo mejor de la música cubana. Descarga tu Sandunga al ritmo de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba concluyó este fin de semana una gira por el oriente del país que incluyó presentaciones en las ciudades de Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo y Holguín. Desde este jueves, la compañía que dirige Biensay Valdés ofrecerá una temporada de ballet Copelia en la Sala Avenida del Teatro Nacional de Cuba. Mi colega Bernardo Cabrera nos cuenta acerca de las últimas actividades en la ciudad de Holguín. A teatro lleno y con una larga ovación del público, concluyó este fin de semana en el Complejo Cultural Edi Suñol de Holguín la gira del Ballet Nacional de Cuba por la región oriental del país. La prestigiosa compañía, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, demostró durante 2 noches las condiciones físicas, destreza técnica y virtuosismo de sus jóvenes figuras, con un programa concierto que incluyó piezas como Love, Fear, Loss, La muerte de un cisne, Prólogo para una tragedia, Sui Generis, Invierno y la aclamada Majísimo, así como el pas de deux Aguas primaverales, interpretado por los primeros bailarines Dani Hernández y Anet Delgado. Es un público muy conocedor
porque nos dimos cuenta en la reacción, cómo aplaudían efusivamente en los momentos virtuosos de la parte técnica de los bailarines y sobre todo en la selección del repertorio, que ha sido un repertorio que no son los grandes clásicos, pero sí han aceptado de una manera muy afectiva totalmente. Ha sido realmente una función muy emotiva para nosotros, estamos encantados de estar acá y sobre todo además que ese público ha disfrutado por lo que tanto hemos trabajado. Realmente para mí ha sido emocionante estar aquí en Holguín, que ha sido mi primera vez y espero que no la última. Con anterioridad, la directora general del ballet, Biensay Valdés, había recibido la réplica del Aldabón de la Periquera, máxima distinción que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular, mientras que el gobierno provincial le entregó al conjunto el hacha de Holguín. De esa forma, el Ballet Nacional finalizó su gira por el oriente de Cuba, con la cual rindió tributo a sus fundadores Alicia, Fernando y Alberto Alonso. Desde Holguín, Carlos Fernández y Bernardo Cabrera en el Noticiero Cultural. Entre las iniciativas del Ballet Folclórico de Camagüey por su aniversario 30 estuvo el Concurso Nacional de Danza Folclórica Olorum. El premio del certamen se entregó en el Teatro Avellaneda de la ciudad durante un programa concierto de la agrupación. Sigue irradiando a Che el Ballet Folclórico de Camagüey durante cada presentación. En el Teatro Avellaneda, el colectivo Músico Danzario ofreció un programa concierto con fragmentos de las obras Bembé, Un sueño abacua y Suite de bailes cubanos. También otorgaron el premio del concurso en video de danzas folclóricas Olorum, que lo mereció la coreografía Retorno de Madiu Hidalgo, perteneciente al Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso del Ballet de Camagüey. Una fusión entre las danzas españolas, entre un poquito más de lo clásico, con la secuencia que lleva. Es una música instrumental, no acostumbrada a lo que estamos acostumbrados a escuchar del flamenco, de las danzas españolas, basado un poco pues en nuestras raíces, en que tenemos el afrocubano, tenemos lo español. Desde su fundación hace 30 años, el Ballet Folclórico de Camagüey se destaca en reflejar la esencia músico-danzaria afrocubana. Dirigido por Reinaldo Echemendía, investiga y rescata manifestaciones de la cultura popular tradicional. Un colectivo avalado por el rigor, la maestría y profesionalidad que lo distingue en los escenarios. Defensor de la cultura más raigal. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural. Es uno de los titulares del día. La Escuela Nacional de Clowns en Las Tunas ya cuenta con sus primeros egresados. La sede de la compañía Teatro Tuyo acogió el espectáculo de graduación. ¿Cómo pensar en la vida sin la sonrisa de un niño? ¿Cómo imaginar la existencia sin las locuras de un payaso? Hay sueños que se vuelven realidad gracias a la constancia de Quijotes. Teatro Tuyo suma 5 narices rojas con la primera graduación de la Escuela Nacional de Clown, que encontró en Las Tunas su más auténtico escenario. El clown para mí era un personaje que yo pensaba que no podía lograr. O sea, que tampoco me creía cuando entré que estaba en la Escuela Nacional de Clown. Cuando empecé a asumir todos aquellos roles, dije, esto es hiper difícil. De por sí la actuación dramática o el teatro psicológico es difícil y el arte del clown mucho más, porque muestra varias habilidades que, como dice Darío Fo, lo convierte en un actor total. El clown ya era algo distinto a lo que es actuación, ya rompe las barreras ahí. Y cuando nos fuimos adentrando de poco en poco, nos dimos cuenta que era un sueño todo, además de que nos familiarizamos todos unidos y el mismo clown nos hizo unirnos. Hemos crecido a nivel profesional, pero también hemos crecido a nivel espiritual. El trabajo con Teatro Tuyo ha sido solidaridad, ha sido humildad, ha sido vivir. El habernos graduado de la Escuela de Clown ha sido un mérito enorme. Ser la primera graduación, ser los fundadores como tal, los que el día de mañana dejarán los consejos, dejarán una palabra de aliento hacia las nuevas generaciones que llegan. Es el fin de la escuela, pero es el comienzo del camino de encontrar el personaje nuestro. La escuela solamente te da herramientas para seguir buscando, ahora solamente es persistir en esa búsqueda del personaje. Pero este logro de las artes escénicas no comenzó hace solo 2 años y medio cuando inició el curso de clown.
Sus raíces se emprendieron desde el propio 1999, cuando Teatro Tuyo empezó su historia en favor de la cultura. Hay nombres que son la esencia misma de la creación artística, nombres que llevan el alma roja, la cara pintada y un corazón gigante. Soñamos la escuela en momentos en que uno pensaba que era una locura y que no era posible, y sin embargo ahí está el primer resultado de ese sueño, bueno, los 5 primeros resultados. Y al final eso es lo que a uno le da una satisfacción muy grande y sobre todo con un compromiso mayor para seguir entonces trabajando para lograr que muchos de estos sueños se sigan realizando. Cuba no puede pensar en este logro sin mencionar a uno de sus más destacados artífices, ese que mira y convence, ese que lleva en sí la emoción viva de hacer reír. En el clown nada es difícil salvo que no le pongas pasión a todo lo que tú hagas, con el deseo que lo lleva, no te va a costar trabajo, y es lo que pudimos recibir en este tiempo. Hemos aprendido también, ha sido una escuela, como le digo yo a ellos, donde también buscamos que el alumno supere al maestro. Los maestros no tienen recetas ni fórmulas guardadas, sino que entregamos todo nuestro tiempo, toda nuestra experiencia y vamos también creciendo junto a ellos. Es un primer paso de un gran camino que comienza en este país y también con mirada quizás a poder intercambiar con jóvenes de otras latitudes que puedan también venir a Cuba a estudiar el arte del clown. El próximo mes de mayo comenzará esta quimera en busca de nuevos artistas clown en todo el país y con ello la continuidad de una travesía que asegura que cuando se nace para el arte se crece como ser humano. Desde Las Tunas fue un reporte de Liodani Arias Tamayo para el Noticiero Cultural. Como parte de la jornada Todas en busca de un espacio que hasta este fin de semana tuvo lugar en Pinar del Río, el grupo Teatro de la Utopía estrenó en la sala Virgilio Piñera el unipersonal Fantasía sobre Frida Kahlo, con texto, dramaturgia y puesta en escena de Reinaldo León y la actuación de Juliet Montes. Aplausos, muchos aplausos para la actriz Juliet Montes por meterse y meternos en los huesos a Frida Kahlo para vivir en poco más de una hora la obra Pasión y Vida de una de las figuras más icónicas de la cultura latinoamericana. Es un ejemplo para la mujer a nivel mundial, un ejemplo en la sociedad, un ejemplo de mujer que además también defendió sus convicciones políticas. Fruto de más de 2 años de investigación y montaje, el éxito premia el talento y la entrega de una agrupación que confirma que no es una utopía, hacer un teatro serio, profundo y comprometido desde provincia. Se ve que resulta de una investigación muy sólida sobre la vida de Frida, sobre el contexto histórico, sobre sus relaciones de pareja, sobre su posición política. Y me parece un trabajo de mucha entrega, de mucha versatilidad. Bellísimo en todos los sentidos, escenográficamente, en los objetos, pero bueno, sobre todo por ella que realmente lo lleva así de la mano, aun cuando es un espectáculo largo. Me parece que es también un excelente texto y una excelente puesta en escena. Desde una posición feminista con una estética contemporánea, el unipersonal Fantasía sobre Frida Kahlo dialoga sobre las funciones del arte y su relación con la política. La defensa de la cultura, no solamente la cultura nacional cubana, sino la cultura y las culturas que hay en el continente americano, en nuestra América, están abocadas a enfrentarse a la lucha por su conservación y mantener el desarrollo de nuestras culturas. Ese es el punto de partida. ¿Cuál era ante este dilema tan contemporáneo y tan intenso para el ser humano en nuestro continente? En FK, el pasado, recuerdo y presente de la gran pintora mexicana es un símbolo, y que viva la vida es el grito de muchas mujeres que llevan dentro una Frida Kahlo. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hagamos otra pausa en esta emisión y a la vuelta estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a las investigaciones literarias en Cuba. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Pudiéramos centrar una de las esencias en la atención
y el seguimiento que deben tener los líderes y grupos portadores. No tiene sentido esta institución si no sigue bebiendo de una fuente tan extraordinaria, tan diversa y tan abarcadora como la que los aportan las comunidades, los líderes y los grupos portadores. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. Lo anunciaba antes de la pausa, esta semana nuestra sección Contrapunteo estará dedicada a las investigaciones literarias en Cuba, un tema que ha generado varios debates en espacios académicos. Mi colega Claudia Lugo nos presenta un primer acercamiento. La investigación literaria constituye un proceso que abarca diversas líneas de trabajo. Para que usted me entienda, no es lo mismo una investigación literaria de naturaleza teórica con actualización de este tipo que proponga un enfoque novedoso a una de archivo o documental que levante un grupo de textos de suma importancia para el conocimiento y configuración de determinados procesos del cuerpo cultural de la nación. Hay muchas maneras de enfrentar y de asumir la investigación literaria que tiene, por supuesto, como centro la literatura, pero desde muy diversas posiciones, desde muy diversas miradas. Puede ser la literatura en diálogo con otras manifestaciones, con otros espacios de las artes, puede ser alguna problemática propia de la propia literatura. Pueden ser estudios de autor, estudios más cercanos al estudio biográfico, en fin, hay una diversidad enorme. La investigación requiere rigor cognoscitivo y ciertamente algunos especialistas como Caridad Atencio aseguran que amerita objetividad, preparación y novedad. Como un sacerdocio, implica también mucho sacrificio. Está la crítica literaria y está la investigación literaria. La investigación creo que es la que se asume a más largo plazo, con metas más profundas, pero bueno, la crítica tiene una función orientadora, la crítica es la que orienta al lector. Y la investigación es la que estudia los aportes de esa obra literaria a la historia de la literatura, de un país, de una región, ese es el sentido. ¿Es la investigación literaria una ciencia? La ciencia y los métodos de la ciencia que bien pudieran ser, o sea, cuál es la validez de un argumento sobre un hecho literario, sobre un fenómeno literario, y que en gran medida está determinado por toda una gestión del conocimiento, una manera de entender ese conocimiento. A veces se discute, ¿no? Ahora, en cuanto a el estudio ya de la investigación literaria más concretamente científico y que se reconoce como tal y que se asume de esa manera, en primer lugar habría que ver cómo se organiza institucionalmente esos estudios, ¿no? Y que tienen una presencia, vamos a decir, vertical en toda la sociedad, porque tenemos el modo en que se concibe y se entiende la literatura y con una finalidad, por ejemplo, didáctica, pedagógica, pero también tenemos cómo se concibe y se entiende la literatura con una finalidad de investigación desde el punto de vista social, su papel en la cultura, su importancia en sentido general cultural, pero su importancia también desde el punto de vista social, y que pone a los estudios y las investigaciones sobre la literatura en contacto con los más disímiles aspectos y modos de gestionar el conocimiento y lo hace que forma parte de los estudios literarios, la investigación literaria, de ese campo que serían las ciencias sociales y humanísticas, ¿no? Sobre las investigaciones literarias estaremos conversando en un segundo acercamiento. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Ya lo decía Claudia sobre las investigaciones literarias en Cuba, seguiremos debatiendo mañana en nuestra sección Contrapunteo y como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.co o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook.
Y una organización que ha propiciado varios debates y hasta eventos consagrados a las investigaciones literarias ha sido la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La UNIAC también ha propiciado encuentros con creadores de otras manifestaciones. La semana pasada, por ejemplo, fue sede de un intercambio con el colectivo de la popular teleserie Calendario que transmite la televisión cubana. Como una lección de cubanía, sentido de pertenencia y resistencia creativa, calificó el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, a la serie televisiva Calendario. En un encuentro con los actores y el equipo de realización de ese popular espacio, que cuenta con la dirección de Magda González Grau y el guión de Amílcar Salati, se intercambió sobre el proceso productivo de la teleserie, los conceptos que animaron a su creación y la acogida que ha tenido entre el público. Y a decir poesía en un dramatizado es complicado, se necesita hacerlo con la medida exacta y ahí le doy todo el crédito a Magda en el sentido del casting y la dirección de actores, porque estás ahí justo en la línea para pasar hacia el kitsch, hacia que quede mal, hacia que la gente en vez de ir a buscar de dónde salían los poemas le haga rechazo a la poesía. Cada personaje tuvo 5 o 6 candidatos para el personaje. ¿Quiénes están aquí? Los que mejor lo hicieron. Los mejores actores. Y yo siempre digo que si tienes buenos actores, se puede utilizar las cosas. Acercar la poesía a los públicos a través de la profesora Amalia es uno de los mayores retos de la serie, sumado al tratamiento de una amplia gama de conflictos de la sociedad actual que encarnan con pasión y compromiso cada uno de los personajes del grupo Noveno 3 y demás protagonistas. Amalia es un regalo. Y desde que lo leí me enamoré y sentí la responsabilidad que tenía, ¿no? Porque es un privilegio poder homenajear a los profesores, a la familia, a través de este personaje. Cuba está lleno de Orestes y en mi etapa estudiantil conviví con muchísimas personas que tenían estas mismas carencias, que digo que son carencias materiales porque espirituales. Realmente Orestes es un muchacho que tiene mucho. Es la primera vez que tengo una experiencia donde estamos haciendo una escena y lo importante no es que tú estés en cámara, lo importante es que es la escena de Marixa o la escena de Beyoncé o la escena de Omar y él tiene que lucir. Y para que él luzca tú tienes que estar totalmente conectado con él. Y eso yo es algo que valoro muchísimo porque hay que ser generoso y a veces no pasa. Y yo creo que lo que hemos logrado transmitir es debido a eso. Luego de una primera etapa rodada en tiempos de pandemia y tras asumir el reto de ser la primera teleserie que se produce de manera independiente en Cuba, Calendario se lanza ya hacia su segunda temporada. Nuevas historias se tejen en el guión para continuar en el viaje a las esencias de Cuba y su gente. Nailey Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las sesiones en Casa de las Américas del Coloquio Internacional Patria a propósito de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Le informamos sobre las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba en Holguín y su próxima temporada en el Teatro Nacional de Cuba y le pusimos al tanto de la graduación de la Escuela Nacional de Clowns en Las Tunas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.